Te has acostumbrado a esa mierda de Wall Street, llena de optimismo vacío y promesas que se evaporan en el aire. Porque hoy el asunto va a doler. No porque me gusten las predicciones apocalípticas, sino porque la realidad llama a la puerta de Japón con brutal claridad. Mientras todavía estás digiriendo los titulares sobre Rusia emitiendo una advertencia tajante y China aprobando una nueva política que parece inofensiva en las noticias, debes saber una cosa: estas dos medidas no son coincidencias perdidas en el pie de página de un periódico. Son piezas de un tablero en el que Japón, que alguna vez fue el gigante económico de Asia, ahora se tambalea al borde de un precipicio histórico. No es una exageración. No es alarmismo. Son puras matemáticas. Japón no llegó a este punto de la noche a la mañana. Hubo décadas de decisiones equivocadas, confianza ciega en ilusiones y negativa a afrontar la realidad. Algunos dicen que el país está esperando que Estados Unidos lo salve. Otros creen que basta con esperar a que pase la tormenta. Pero veo algo diferente: Japón hoy se parece a una empresa familiar centenaria al borde de la quiebra. Su balance está lleno de promesas ajenas, mientras que en la caja registradora solo hay migajas de autonomía. Miremos esto como Warren Buffett miraría un negocio condenado al fracaso, sin rodeos, sin piedad. Imagina que conoces a un joven en California que dice tener una startup exitosa y en constante crecimiento. Hasta que abres los libros y descubres que el 90% de las ventas provienen de un único cliente. ¿A qué te dedicas? Rompía el plan de negocios frente a él y le decía: amigo mío, no tienes un negocio. Tienes un trabajo encubierto. Esta es exactamente la situación en Japón durante los últimos 70 años. El país se cobijó bajo la sombra protectora de Estados Unidos, convencido de que era el lugar más seguro del mundo. Una ilusión tan poderosa que se convirtió en una especie de síndrome colectivo. Los japoneses miraban a Estados Unidos como si fuera un banco que nunca quebraba, depositando allí todas sus fichas, la seguridad nacional, el futuro, incluso su propia identidad. Muchos piensan que apoyarse en una pared es sinónimo de protección. Pero cualquier inversor experimentado sabe que depender de un solo cliente es una receta para el desastre. Cuando un país entrega su soberanía y su destino en manos de otro, pierde algo fundamental: la capacidad de defenderse. Basta mirar la postura de Rusia últimamente. Sus diplomáticos ya no hablan con diplomacia, hablan con la franqueza de quienes saben que su adversario tiene las manos atadas. No es que Moscú se haya vuelto más agresivo. Es que vieron el juego de Japón, un luchador con piernas fuertes, pero cuyos brazos están atados a los guantes de un tercero. Cuando el oponente se da cuenta de que no puedes defenderte, tus amenazas ya no necesitan andarse por las ramas. Y mientras Rusia pone a prueba los límites, China avanza sus piezas en el tablero. ¿Esa línea discreta en las noticias sobre una política recién aprobada? En la práctica, es como si alguien hubiera acercado un poco más el sofá del salón a la puerta. No es una provocación. Es una prueba. Una prueba para ver hasta dónde llega la línea roja de Japón. ¿Y lo peor? Japón se está quedando cada vez más sin espacio para fingir que no pasa nada. Me recuerda al Japón de los años 1980, cuando todo el mundo creía que comprar acciones de empresas japonesas era una inversión segura, sin importar el precio. Esta vez es diferente, dijeron. Estados Unidos es demasiado fuerte para permitir que esto se rompa. Hasta que llegó el mercado y demostró, con un sonoro desplome, que no existe el almuerzo gratis. El Japón de hoy repite el mismo error. Se ató a un poste llamado alianza con Estados Unidos, creyendo que este poste lo protegería de cualquier tormenta. ¿Pero qué pasa si el mástil se rompe? ¿Qué pasa si, peor aún, quien sostiene el poste decide cortarlo? En este mundo nada es permanente. La soberanía y el destino no pueden subcontratarse, ni siquiera al vecino más poderoso. Es una lección que incluso el dueño de una tienda de comestibles de barrio comprende, pero que una nación entera ha olvidado durante 70 años. A mi edad, he visto a muchas personas que se enfrentan a una crisis hacer solo dos cosas: huir o fingir que no la ven. Hoy Japón está inmerso en lo que los psicólogos llaman evitación de la incertidumbre. Ante la presión rusa y el avance chino, su primera reacción no es ¿cómo contraatacamos? O ¿cómo nos adaptamos?, sino más bien ¿qué cree Washington que deberíamos hacer? Esto no es estrategia. Es una enfermedad. Un síndrome llamado impotencia aprendida.
A Japón le aterroriza tomar decisiones solo. Se acostumbró a que Estados Unidos le dijera qué hacer, y ahora ya no sabe cómo actuar sin ese bastón. En tiempos de paz, esta puede incluso haber sido una estrategia eficiente, una forma de aprovecharse de la seguridad de otras personas, ahorrando en defensa para invertir en automóviles y electrónica. Pero el tiempo ha erosionado su capacidad de gestión. En mi carrera inversora aprendí una regla de oro: el mundo no es justo. Los jóvenes no tienen tiempo para pensar, se dejan llevar por la corriente. Quien tiene la fuerza dicta las reglas. Y lo que está sucediendo en el este de Asia sigue exactamente este guión. Rusia no es más dura porque se haya vuelto más fuerte. Es más difícil porque Japón, con su pasividad, se ha convertido en un blanco fácil. Recuerde esa expresión: costo de represalia. Cuando un país reduce sus opciones a una sola línea de defensa, cualquier cambio en el comportamiento del adversario multiplica los riesgos exponencialmente. No es geopolítica. Es pura lógica. Es la teoría de la probabilidad. Te atas al coche de otra persona, y cuando acelera hacia el abismo, ni siquiera tienes derecho a saltar. China, por su parte, ha dejado claro su juego: no iniciará conflictos, pero tampoco se quedará al margen. Basta que Beijing decida entrar en el juego para que Japón descubra que seguir a Estados Unidos ya no es suficiente. El mundo se parece cada vez más al mercado financiero que conozco: ciclos más cortos, reacciones más rápidas, incertidumbre por regla general. En este entorno, cualquiera que insista en vivir de glorias pasadas termina convirtiéndose en una pieza de museo, como Kodak, como Nokia. El mayor problema de Japón no es la presión externa. Es la negativa interna a admitir que el mundo ha cambiado. Ya se ha dicho que la mayor tragedia humana es vivir de los éxitos del pasado. Mire las empresas japonesas. Mire a sus políticos. Muchos todavía están estancados en la época en que el país era una potencia manufacturera, un milagro exportador, el orgullo de Asia. Estas glorias son como el espejo retrovisor de un coche, útiles para recordar de dónde vienes y evitar colisiones, pero si solo miras hacia atrás acabarás chocando de frente. Los empresarios suelen decir que las oportunidades no son para los más inteligentes, sino para quienes se adaptan. Los países funcionan de la misma manera. Se está reconfigurando el tablero de Asia Oriental. Rusia y China mueven sus piezas, reposicionando el juego. ¿Y Japón? Continúa esperando que Estados Unidos le diga qué hacer, esperando que la marea cambie por sí sola, esperando que el cielo se caiga. En el mundo de las inversiones, esperar puede ser una virtud, cuando se tiene una gran empresa entre manos. Pero en tiempos de crisis, esperar es un riesgo. Es dependencia. Es indecisión disfrazada de precaución. Y la indecisión, en sí misma, ya es una decisión, y muy peligrosa. La historia está llena de naciones que no cayeron por falta de fuerzas, sino por no ver el tiempo, por no moverse, por no atreverse a elegir. Me acuerdo de una frase que solía decir mi viejo amigo Warren Buffett: si estás en una mesa de póker y después de media hora todavía no has descubierto quién es el tonto, ¿tú eres el tonto? En el tablero de Asia Oriental, todos juegan sus cartas. Rusia apuesta a lo grande. China avanza con cautela. Estados Unidos mira para otro lado. ¿Y Japón? Tiene un puñado de cartas sin saber cuál jugar. Esto no es solo pereza estratégica. Es miopía cognitiva. Japón cree que sigue siendo la esposa indispensable, que Estados Unidos nunca abandonará este portaaviones flotante llamado Japón. Pero la realidad es cruel: Estados Unidos no es un pozo inagotable de generosidad. Japón es solo una pieza del tablero de ajedrez global estadounidense, un peón que sirve mientras es útil y que será descartado cuando ya no lo sea. Entonces, ¿aún le queda a Japón una salida? Si yo fuera el consultor de recuperación judicial del país, diría lo siguiente: ustedes están ante el tercer camino. Porque el primero, depender enteramente de Estados Unidos, se está convirtiendo en un riesgo insostenible. Y el segundo, mantener una distancia absoluta con los vecinos, ya ha sido destruido por la realidad geopolítica. Queda, entonces, el tercer camino, el más difícil, el más estrecho, pero el único con posibilidades de supervivencia. Es la manera de recuperar la propia autonomía. No es una elección romántica. No es fácil. Incluso puede generar divisiones internas y agitación social.
Pero es el precio del cambio. Como ocurre con cualquier reestructuración empresarial, a nadie le gustan los despidos. A nadie le gusta recortar gastos. Pero si usted no lo hace, el mercado lo hará por usted, y de una manera mucho más dolorosa. El mundo no perdona a quien no se esfuerza. No recompenses a quienes no actúan. Japón tiene tecnología, capital, industria, eficiencia y una población altamente educada. Pero todas estas cartas de triunfo necesitan que una cosa se encienda: decisión. No esa decisión vacía, con discursos encendidos sobre recuperar la grandeza. Pero una decisión real, que acepte pagar el precio. Por ejemplo, ¿está dispuesto Japón a soportar el costo político y social de aumentar su poder militar? ¿Estás dispuesto a reconstruir tus líneas de suministro de energía sin depender de terceros? ¿Está dispuesto a repensar su estrategia industrial, dejando de ser solo un satélite estadounidense? Si no respondemos a estas preguntas, el tercer camino no será más que un eslogan vacío. Un país no se levanta de emoción. Se levanta con opciones. Y lo más difícil es precisamente esto: Japón necesita abandonar sus ilusiones. La ilusión de que Estados Unidos siempre te protegerá. La ilusión de que la región se calmará por sí sola. La ilusión de que las estrategias pasadas todavía funcionan. Todas las naciones en proceso de maduración pasan por este momento en el que abandonan la dependencia infantil y admiten que, después de todo, el mundo exige que uno se las arregle solo. Estados Unidos no es el padre de Japón. Es un socio en intereses. Rusia no es un monstruo. Es un poder con el que hay que negociar. China no es una amenaza abstracta. Es un jugador decisivo que no se puede ignorar. Si Japón no ve estas verdades con claridad, no tendrá forma de definir su propia política exterior. En el mercado financiero he visto esta película muchas veces. Hay empresas que, ante una crisis, preguntan: ¿alguien puede ayudarnos? Y hay empresas que preguntan: si nadie ayuda, ¿cómo nos levantamos solos? Los segundos siempre sobreviven más. Porque el problema no es la dependencia. El problema es no poder deshacerse de la adicción. El mayor desafío del Japón hoy no es Rusia. No es China. Está respondiendo a una pregunta sencilla: si mañana Estados Unidos retira su paraguas de seguridad, ¿podrá Japón resistir? No es una hipótesis extrema. Es la pregunta que toda nación verdaderamente soberana debe poder responder. Cuanto más clara sea la respuesta, más control tendrá Japón sobre su futuro. Cuanto más vago sea, más a merced de los acontecimientos estará. Muchos piensan que autonomía significa beligerancia o expansión militar. Pero eso no es todo. Autonomía es tener la capacidad de tomar tus propias decisiones sin necesidad de pedir permiso a nadie. Es poder cooperar con quien quieras, pero también sobrevivir solo, sin desmoronarte si un compañero se aleja. Esto es lo que yo llamo resiliencia. Japón perdió la Segunda Guerra Mundial no en el campo de batalla, sino en estrategia y toma de decisiones. Si no haces una actualización histórica ahora, volverás a perder, no por la guerra, sino por el tiempo. El mundo se está reordenando. Estados Unidos redirige su atención hacia Europa y China. Rusia reposiciona sus piezas en el lejano oriente. China acelera su ascenso. El sudeste asiático gana fuerza económica. Las cadenas de suministro globales se reconfiguran. Todos están corriendo. Todos se están adaptando. ¿Y Japón? Continúa sentado en el asiento del pasajero, con el volante en manos ajenas, sin siquiera tener derecho a frenar. China, con su reciente aprobación de políticas, no está esperando a Japón. No está esperando a que Japón defina su posición. Es como en el mercado: puedes correr para mantener el ritmo o puedes quedarte atrás, pero el mercado no se detendrá por ti. Este sentimiento es cruel, pero necesario. Es como cuando un inversor se da cuenta de que ya todos han avanzado a la siguiente fase y solo él se queda atrás. Japón ha subcontratado su pensamiento estratégico a Washington durante décadas. Y ahora que Washington cambia de rumbo, Tokio no tiene la fuerza para reaccionar. No es solo una cuestión de fuerza militar. Es una atrofia del pensamiento estratégico. Cuando la gente observa la situación actual en Japón, su primera reacción es decir que el mundo está siendo injusto. ¿Japón es tan pacífico? ¿Por qué lo presionan?
Pero el mundo nunca ha sido justo. La justicia es algo que está en un libro de texto escolar, en el discurso político. La realidad es física. Es la ley del más fuerte. Quienes se arriesgan, quienes pagan el precio, quienes actúan, son quienes garantizan su lugar. Japón disfrutó de décadas de paz y crecimiento bajo protección externa. Pero eso siempre ha tenido un precio que ahora está por pagar. No existe nada parecido a un almuerzo gratis. No hay seguridad permanente. Cuando Rusia aumenta la presión y China avanza, Japón siente el calor porque, hasta entonces, siempre alguien le ha hecho el trabajo sucio. Olvidó que el juego siempre fue cruel. La felicidad prolongada hace que la gente olvide cómo se siente el hambre. Japón es como un inversor que lo apuesta todo a una sola acción, Estados Unidos, y observa cómo crece su cartera durante décadas. Pero olvidaste que todo activo tiene ciclos. Y ahora que el ciclo ha cambiado y que Estados Unidos necesita reajustar sus prioridades, Japón descubre que no tiene la flexibilidad para cambiar. Cuando concentras todo tu capital en un solo activo, tu destino está ligado a él. En el mercado esto es un suicidio. Para un país, es aún peor. Japón no está perdiendo aliados. Está perdiendo la capacidad de diversificar los riesgos. Rusia y China simplemente lo recuerdan: si no te mueves, te quedarás atrás. La ansiedad japonesa surge de una dolorosa constatación: el país ha perdido dos cosas esenciales, el tiempo y el ritmo. El tiempo, porque el mundo avanza mientras él está parado. Ritmo, porque otros ya están jugando sus cartas mientras Japón todavía está estudiando las reglas. Algunos dicen que Japón puede esperar a que Estados Unidos vuelva a ser fuerte. Pero un país no puede apostar su futuro a las probabilidades. No se puede decir esperaré a que el mercado se recupere, cuando es posible que el mercado nunca se recupere. Mucho menos decir esperaré a que mi aliado tenga recursos de sobra, porque los aliados también tienen sus propios objetivos. Esto no es una cuestión de emoción. Es una cuestión de interés. La esencia de las grandes potencias no es apoyarse unas a otras, sino utilizarse unas a otras. Mientras seas útil, eres valorado. Cuando deja de serlo, se descarta. Así es como funciona el mundo. Si Japón realmente quiere seguir el tercer camino, la oportunidad todavía existe. Tiene ciencia, capital, industria y una población educada. Pero todos estos activos necesitan una chispa: coraje. Coraje no es gritar seamos fuertes. Se trata de tener un plan concreto que te permita pagar el precio. Por ejemplo, ¿está dispuesto Japón a asumir los costos internos y externos de modernizar sus fuerzas armadas? ¿Estás dispuesto a reconstruir tus cadenas de suministro energético sin depender de terceros? ¿Está dispuesto a repensar su estrategia industrial, dejando de ser solo un satélite estadounidense? Si no respondes a estas preguntas, el tercer camino no será más que palabrería vacía. Un país no se construye con ilusiones. Se basa en decisiones difíciles. Y la parte más difícil es precisamente esta: Japón necesita abandonar la fantasía de que Estados Unidos siempre lo protegerá, que la región se calmará por sí sola y que las estrategias pasadas todavía funcionan. Todas las naciones en proceso de maduración pasan por este momento en el que abandonan la dependencia infantil y admiten que, después de todo, el mundo exige que uno se las arregle solo. Estados Unidos no es el padre de Japón. Es un socio en intereses. Rusia no es un monstruo. Es un poder con el que hay que negociar.